Estoy leyendo un libro precioso, que ya lo leí cuando estaba en el seminario, sobre Cristología del padre Rollo Marín, un hombre cuya ortodoxia, cuya fidelidad a Santo Tomás, al magisterio, está fuera de toda duda. Y dije, estas preciosas lecturas me gustaría compartirlas con vosotros. Lo primero de todo, Marcos 8, desde el versículo 27. Iban por el camino con sus discípulos. Nosotros también vamos por el camino de la vida, discípulos de Jesús, o por lo menos eso deseamos. Y Jesús les hace una pregunta. Normalmente son los discípulos los que hacen preguntas al Maestro, pero en este caso Él hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Él escucha las distintas respuestas. Después Jesús va a decir, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Habla de su condena, pero también habla de su resurrección, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Y por último, la reconvención que le hace a Pedro. Tú piensas como los hombres. Lo que la teología ha profundizado en el ser de Cristo no es lo que piensan los hombres, es el misterio revelado por Dios y que a su vez hemos conocido más a través de la acción del Espíritu Santo. Los sermones que voy a decir, se han necesitado concilios y concilios, monjes, obispos, grandes teólogos de los primeros siglos, para poder dar estos sermones. Es cierto que lo que creemos de Cristo lo creían aquellos que iban por el camino con Jesús y pobres romanos que vivían en un barrio sencillo de Roma en el siglo III, y ese gran teólogo, autor del libro que estoy leyendo, el padre Rollo Marín, un dominico. Todos hemos creído lo mismo, pero la teología es admirable hasta qué punto nos ha hecho conocer cuál es la figura de Jesús de Nazaret. La Biblia es una cosa muy grande y sin embargo la teología ilumina las Escrituras. Las Escrituras es la palabra de Dios y sin embargo la teología puede ser algo bajo la acción del Espíritu Santo, algo que está la tercera persona como maestro enseñando. Bueno, y sin más dilaciones vamos a adentrarnos en el misterio de Cristo. Lo primero de todo que hay que entender es que la razón humana, abandonada a sí misma, jamás hubiera podido ni siquiera sospechar el misterio insondable de la vida íntima de Dios. Remontándose por la escala analógica del ser a través de las criaturas, el entendimiento del hombre puede descubrir al Dios uno, pero jamás acertará a sospechar, ni menos a descubrir el menor vestigio de la vida íntima de Dios. Eso solo por divina revelación. Y gracias a que Él nos lo ha contado, Dios mismo, podemos asomarnos a ese abismo sin fondo ni riberas. Cuando estoy hablando de la vida íntima de Dios, dicho de un modo muy breve, pero que no hace justicia a lo que hay detrás de esas palabras tan sencillas, me estoy refiriendo a que ese Dios uno, ese ser infinito, en realidad es 3 personas.
la vida trinitaria que hay en la unidad de Dios. En el Antiguo Testamento aparece Dios claramente como creador y legislador, pero esto otro que he dicho, lo más profundo que había dentro de él, está oculto. Solo cuando llegó la plenitud de los tiempos y dejó de hablarnos a través de los profetas y envió al mundo a su propio Hijo, se descorrió el velo. La primera cosa que vamos a intentar hablar un poco de ella es la encarnación. Entre los padres griegos, cuando empezó la teología, cuando empezaron a escribir sobre los asuntos de Dios, se usaron varias palabras en griego, pero traducidas simbolizan humanización, incorporación, asunción, revelación, manifestación de Dios, unión, conjunción, y la palabra economía, que designa el cuidado o providencia de Dios para venir en socorro del hombre pecador. Pero pronto apareció la palabra que va a ser más clara, que va a repetirse más, sarcocenta en griego, que significa encarnación, sarcocenta. He dicho las otras palabras porque cada una de ellas refleja, expresa un aspecto de esta otra palabra que ya la tenemos tan conocida. No ha sido un repetir por mera erudición, un repetir por conocerlo, no. Yo, en mi lectura personal, gustaba, saboreaba cada una de las otras palabras, porque sarcocenta, encarnación, ya lo hemos oído muchas veces y nos hemos acostumbrado. Las vuelvo a repetir, cada una tiene su belleza. Daos cuenta de que eran cristianos que por primera vez en sus líneas escritas sobre papiro intentaban escribir lo que era su reflexión sobre este hecho de la encarnación. Los términos he dicho que eran humanización, incorporación, asunción. Fijaos, asunción, asume la naturaleza humana. Revelación, también esta tiene su belleza. La encarnación es una revelación, se quita el velo. Manifestación de Dios. Unión, conjunción y economía. Es decir, en la encarnación lo que hay es un plan providente de Dios de venir en socorro del hombre pecador. Entre los padres griegos, por lo tanto, las palabras que voy a decir estaban en latín, digo la traducción directamente, se usaban estas palabras. Asunción, la misma, asume la naturaleza humana. Incorporación, inhumanación, federación. Foederatio en latín significa pacto. Foederatio es pacto, no es una palabra ahora nos puede parecer muy incorrecta, pero no, en el fondo la encarnación es un pacto, no firmado, sino hecho en el mismo Cristo. Cristo es esta foederatio. Conversión, es decir, un volverse hacia los hombres, un volverse hacia nosotros. Aparición, pero la palabra que finalmente va a predominar es la palabra incarnatio, encarnación. Tanto los autores de un ámbito como los del otro ámbito, en dos lenguas distintas, al final se dan cuenta de que la palabra más adecuada es esa, incarnatio, encarnación, sarcocenta, de la palabra sars, carne. La encarnación no introdujo cambio alguno en la naturaleza divina, sino solo en la naturaleza humana de Cristo, que fue elevada a la unión personal con el Verbo. Esto que he dicho así rápidamente tiene una gran profundidad. ¿Cambió algo en la naturaleza divina después de la encarnación? No. Nada. La naturaleza divina permaneció absolutamente inmutable.
lo mismo que antes de la encarnación. Solo en la naturaleza humana de Cristo, que fue elevada a la unión personal con el Verbo. Una dificultad. No dice bien a la inmensidad de Dios circunscribirse o encerrarse en la pequeñez de un niño recién nacido. San Agustín responde: Dios es inmenso por su virtud y poder, no por su tamaño. Lo aclaro, no tiene ninguno. ¿Cuál es el tamaño de Dios? Ninguno. No por su tamaño. Por eso, dice San Agustín, la grandeza de su poder no encuentra estrechez alguna en un lugar estrecho. Siguiente punto que debemos tocar. La encarnación del Verbo no fue absolutamente necesaria. Dios hubiera podido perdonar el pecado del hombre por una simple condonación gratuita, o en todo caso exigiéndole una pequeña satisfacción congrua. Porque Dios es a la vez el ofendido y el juez que no tiene ningún superior al que tenga que dar cuenta de sus actos. Santo Tomás de Aquino dice: cuando Dios usa de misericordia no obra contra su justicia, sino que hace algo que está por encima de su justicia. Por lo tanto, no fue absolutamente necesario que se encarnara. Dios, por su infinita bondad, se encarnó. Pero para la redención no era necesario. Fue una manifestación del amor de Dios. Otro elemento que hay que tener en cuenta al hablar de la encarnación. Las dos naturalezas de Cristo permanecen perfectamente íntegras e inconfusas. No se fundieron. Hubo una herejía antigua que acabó implantándose en Egipto, que era el monofisismo, que al final había una sola naturaleza en Cristo. El monofisismo es metafísicamente imposible, porque lo finito nunca puede disolverse en lo infinito. Esto ataca la idea de infinitud e inmutabilidad de Dios. Lo finito sí que puede recibir su subsistencia, su personalidad de una persona infinita. Pero en lo infinito no podemos mezclar una naturaleza finita. La naturaleza divina permanece inmutable. El monofisismo en el que creyeron en Egipto es imposible. Otro elemento a tener en cuenta. En Cristo solo hay una persona. Las dos naturalezas se unen en la persona divina del Verbo. Por lo tanto, la única persona en Cristo es la divina. Son dos naturalezas perfectamente distintas e inconfusas. San Epifanio dirá: no porque el Verbo habitó en el hombre, sino porque todo él se hizo hombre. La máxima latina: verbum caro factum est. Todo él se hizo hombre, todo él. Por eso decimos de María que es la madre de Dios. Hay una sola persona. No decimos solo es la madre de una parte de un... No, madre de Dios. Porque, vamos a ver, la humanidad de Cristo consta de alma y cuerpo. A veces se nos olvida que Cristo, como verdadero hombre, también tuvo alma. El Verbo, estrictamente hablando, no se revistió de humanidad, sino que se hizo verdaderamente hombre. Cuando decimos se revistió, tampoco está mal como comparación que no es perfecta. Porque no es que la divinidad simplemente se reviste, no. Dios
entero se hace hombre, verdaderamente hombre. La humanidad de Cristo fue unida al Verbo Divino sustancialmente, no accidentalmente. En la Trinidad, 3 personas subsisten en una sola esencia. En Cristo, 2 naturalezas se unen en una persona. Fijaos qué interesante simetría. Lo repito, en la Trinidad 3 personas subsisten en una sola esencia. En Cristo, 2 naturalezas se unen en una persona. La unión del Verbo con la humanidad de Cristo es hipostática. Esto es, se hizo en la misma hipóstasis del Verbo. Muchas veces habréis oído hablar de la unión hipostática. Hipóstasis en griego significa persona. La unión que se produjo en Cristo es hipostática, en la persona. Las 2 naturalezas permanecen inconfusas, unidas, pero no se mezclan formando una tercera cosa. Si yo tomo agua y tierra y las mezclo, forma una tercera cosa, una cosa turbia. No ocurrió eso en Cristo. La unión es en la persona. Y ya existía la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Luego allí se hizo la unión, en la persona divina, verdadero hombre, una sola persona, una, no había 2 personas en Cristo, 2 naturalezas, una sola persona. Y aquí es donde entra una puntualización que responde a muchas preguntas que a veces me han hecho a lo largo de estos años quienes han de verdad reflexionado el Evangelio, pensado. La gracia santificante reside únicamente en el alma. La gracia santificante solo puede residir en el alma, en ningún otro lugar. Cristo poseyó la gracia santificante en toda su plenitud. La gracia santificante. Pero la unión afecta a la naturaleza humana completa. La gracia santificante es solo al alma, pero la unión que hay con la divinidad es de toda la naturaleza. O sea, el alma y el cuerpo. De ahí que San Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dijera: en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Fijaos, lo que he dicho antes de revestirse es una comparación bonita. Para explicárselo a la gente es muy poética. Pero la unión hipostática es más que simplemente que la divinidad se puso el traje de un cuerpo. No es que la humanidad se pone un traje, eso sería accidental. La unión es sustancial, todo Dios se une hipostáticamente en Cristo a una naturaleza humana. La divinidad habitó en Cristo, y este es el último pensamiento ya que voy a decir. La divinidad habitó en Cristo de 3 maneras diferentes que afectan a 3 órdenes completamente diferentes. Naturalmente, primer orden. La divinidad está de forma natural en Cristo por esencia, presencia y potencia, como en todos los seres finitos. Dios está en todas partes presente. Por esencia, por presencia y potencia. Todo participa, solamente participa de la esencia de Dios, un poco. Por presencia, Dios conoce todo, ve todo. Dios está aquí porque ve lo que está pasando. Dios está viendo este sermón. Y por potencia, Dios puede obrar en todas partes. Ese es un modo natural de estar Dios. Estaba en Cristo y está ahora mismo en una selva del Amazonas y está en el vacío del espacio y en otras galaxias. Es un modo de estar natural. Pero Dios está presente en Cristo también de un modo sobrenatural, por la gracia santificante, por la gracia de la que
participan los santos, solamente que Jesús la poseyó en toda su plenitud. Si en todo santo está presente Dios, y hasta en una persona, en gracia de Dios, hay una presencia, en los santos mucho mayor, en Cristo está en plenitud, porque tenía un alma. Tenía un alma. Hay santos en los que la gente percibe esa presencia de Dios. Dice, tiene unción, hay un algo que le rodea. Es lo que se intenta expresar también con el nimbo encima de las cabezas. Y esa presencia a veces se manifiesta en los milagros, profecías, conocimiento del oculto, pero sobre todo la bondad. La presencia de Dios en Cristo sobrenatural en su alma. Pero después hay otro tercer nivel. La habitación de la divinidad en Cristo de modo hipostático, que es la unión que hubo de las dos naturalezas. Tres formas de estar la divinidad: un modo natural, un modo sobrenatural y un modo único de Dios, que es el hipostático. Un modo, el natural, común a todo. En ese sentido, hasta Dios está en el infierno. Hasta Dios está presente en los condenados, por esencia, presencia y potencia, porque participan de su esencia. No hay nada que esté totalmente aislado de esa participación de lo que es Dios. Participan de su ser. No hay nada que pueda cortar el, digámoslo así, cordón umbilical del ser de Dios. La presencia, ya os lo he dicho, la presencia, porque Él lo ve todo, y la potencia, puede obrar y obra en todo. Eso es común a todos. La hipostática solo es de Jesús, y en medio la sobrenatural. Allí sí que hay gradación entre aquellos que se nos ha dado ese nuevo modo de estar, Dios en nosotros. El alma de Jesucristo sí que se santificó. El alma de Jesucristo sí que creció hasta la plenitud. Siempre fue Dios, pero el alma sí que con ayuno, oración, buenas obras, creció hasta la plenitud, como su conocimiento como hombre también fue creciendo. No hizo teatro, Él aprendió a hablar, Él aprendió a andar, se hizo verdaderamente hombre. La naturaleza humana, la naturaleza divina, era conocedora de todo, poderosa desde el primer día. Desde el primer día. Fijaos que aunque sea un sermón un poco, lo reconozco, denso, pero ¿de qué otra manera podíamos penetrar lo que significa que Dios se haya hecho hombre, que la naturaleza humana y la divina se hayan unido? ¿Cómo se unieron? ¿De qué manera? ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque a veces vemos que Jesús pregunta cosas en el Evangelio, porque a veces se sorprende, y toda su infancia aprendiendo, porque se esfuerza con ayunos y con noches de oración, etc. El misterio de la unión de las dos naturalezas. Estamos buceando en una parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es admirable ese dominico medieval, la inteligencia que Dios le concedió para penetrar los más profundos misterios de la teología. Es increíble. De hecho, en su canonización no tenían todavía un milagro claro que se le atribuyera a él, y el Papa dijo, ya está, sus obras teológicas son un milagro. Sin la intervención de Dios, ¿quién podría haber reflexionado con la agudeza, ortodoxia con que él lo hace? Vemos cómo San Francisco tuvo su don de predicación, de reflejar el rostro de Cristo. Sin embargo, este otro santo tuvo otra misión distinta. Bueno, vamos a sumergirnos
en la parte en la que habla de la encarnación Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino se va a plantear cosas que hasta entonces nunca se habían planteado. Por ejemplo, él dirá que la esencia divina podría haberse encarnado y no una persona en particular. Voy a profundizar en esto porque es un pensamiento muy curioso. Damos por supuesto que la encarnación solo podía ser como de hecho fue, pero Santo Tomás de Aquino dice, sí, se encarnó la segunda persona, de acuerdo, de hecho fue así, pero podría haberse encarnado la esencia divina y no una persona en particular. Es decir, que en una persona humana fuera la encarnación del Dios uno y nada más. Es interesante. A través de la boca de Dios hecho hombre, hubiera hablado siempre el Dios uno. ¿Quién habló en lo alto del Sinaí a Moisés? Dios. Dios uno. ¿Quién habló al profeta Samuel? En Dios. Y en tantos y tantos lugares de la Biblia es Dios el que habla. También eso podría haber ocurrido con la encarnación. Cualquier persona divina puede asumir la naturaleza humana, aunque no lo hagan las otras dos. De hecho, esto es lo que ha sucedido. Pero dice Santo Tomás de Aquino, ¿podrían haberse encarnado dos de las personas divinas en dos humanos? La respuesta que da es sí. ¿Y podrían haberse encarnado las tres personas, cada una en una persona humana distinta? Y este doctor de la Iglesia dirá, sí, podía haber sido. Después, él va a dar razones muy profundas por las que dice, pero había razones de conveniencia para que lo hiciera la segunda persona y solo la segunda. Pero por poder podríamos haber tenido tres encarnaciones. Incluso, y esto os va a sorprender un poco más, una persona divina podría haberse encarnado en dos humanos o en más. Podría, pero esto no tenía ningún beneficio y era mejor como Dios lo hizo. Lo que no podía haber ocurrido nunca, porque es imposible, es que una persona divina se encarne en otra persona. Ninguna persona humana o divina puede encarnarse en otra. Se puede encarnar, como expliqué ayer, la persona divina, con su naturaleza divina, en una naturaleza humana. Pero la persona es absolutamente incomunicable. Lo repito, la persona divina no puede encarnarse en otra persona humana. Se puede encarnar la persona divina en una naturaleza. El Verbo divino no asumió una persona humana, sino una naturaleza humana. La personalidad es absolutamente incomunicable a otra persona. El Verbo, también dice, hubiera podido encarnarse en una naturaleza humana creada de la nada, expresamente para ello. Pero fue convenientísimo, dice Santo Tomás, que asumiera una naturaleza humana procedente del linaje de Adán. Es decir, Dios podía haberse encarnado de golpe en una persona que aparece, ya adulta, perfecta. Pero el santo dirá, no, era más conveniente asumir una naturaleza humana procedente del linaje de Adán. En los primeros siglos de la Iglesia surgieron algunas herejías en torno a la naturaleza de Cristo. Algunas se referían al cuerpo, otras al alma del Salvador. Por ejemplo, los docetas. Ellos enseñaban, porque creían que la materia era mala de por sí,
que la materia era la fuente del pecado, que la materia ensuciaba el espíritu, pues ellos creían que el Verbo había tomado un cuerpo aparente, pero no de materia real. Esta herejía se llamó el docetismo. Arrio, entre otras cosas, defendió otra herejía, que era que el Verbo tomó un cuerpo sin alma y que el lugar del alma lo ocupó la divinidad. También tenía más errores, el arrianismo, pero uno de ellos era este, que Jesús, que Dios, al encarnarse, la divinidad va a ejercer el papel del alma. Sin embargo, como dije ayer en el sermón, la Iglesia dijo no, en Cristo hay alma y cuerpo, porque es verdadero hombre. De hecho, fue el alma la que descendió a los infiernos después de morir. La divinidad no pudo hacer en Cristo las veces del alma, puesto que ésta, el alma, es forma sustancial del cuerpo. Y el Verbo es imposible que lo sea, porque no puede entrar en composición con ninguna cosa. La divinidad no puede entrar en composición con nada. Ya explicamos ayer que la unión de la divinidad con la naturaleza humana es hipostática, es decir, hipóstasis es persona, es en la persona. Que la persona divina va a ser la que va a estar en la naturaleza humana. Otro aspecto interesante que me planteé y que lo resuelvo aquí, pero en realidad lo dice Santo Tomás de Aquino, perdón. El Verbo asumió todas las partes integrales del cuerpo humano que son informadas por el alma, pero no las partes que se adhieren al cuerpo, por ejemplo, lágrimas, sudor, saliva, etc. Diréis, ¿y esto qué importancia tiene? Es sentencia común y completamente cierta en la teología que el Verbo asumió la sangre de la naturaleza humana. Tenemos en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 7, en que se nos dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado. San Juan dice eso porque la sangre de Cristo nos redimió y nos purificó del pecado porque está unida hipostáticamente al Verbo. La sangre pertenece verdadera y propiamente a la integridad de la naturaleza humana. Santo Tomás de Aquino escribirá, toda la sangre que brotó del cuerpo de Cristo, como quiera que pertenece a la verdad de la naturaleza humana, resucitó en el cuerpo de Cristo. Fijaos, ¿qué pasó con la sangre que brotó en la pasión? Resucitó en el cuerpo de Cristo, porque a la sangre sí que está unida la divinidad, porque forma parte de la sustancia humana. No hay cuerpo sin sangre, como no hay cuerpo sin cabeza. ¿Os dais cuenta cómo en el dogma de la Eucaristía adoramos la sangre de Cristo? No adoramos su corona de espinas. No adoramos otros instrumentos de la pasión. Se dice que adoramos la cruz, pero en un sentido lato, no verdadero, porque es una cosa. La cruz no es Dios. Pero en un sentido lato, porque estuvo allí la divinidad, se impregnó de la sangre de Cristo, etc. Bueno, se puede decir en ese sentido, pero entendiéndolo con claridad que solo Dios es digno de adoración. Sin embargo, la sangre sí, por la razón que dice Santo Tomás. Adoramos la sangre de Cristo, unida a su cuerpo, alma y divinidad. Y entonces Santo Tomás entra en otro campo que a estas religiosas les interesa especialmente y que vamos a intentar, con mis humildes palabras, profundizar en el siguiente sermón. La mente de este sabio y este místico
a la hora de explicar la concepción. Recordad que estamos aquí en el monasterio de las concepcionistas franciscanas. Será una delicia ver qué dice una de las mentes que Dios ha privilegiado para profundizar hasta lo más profundo, hasta el fondo del río de ciencia de Dios sobre la concepción. Pero eso ya será en el siguiente sermón. Como veis, la Iglesia tiene tesoros vivos que son estos sabios a los que Dios les ha concedido, lo que digo, no ya un río de ciencia sobre Dios, sino llegar hasta lo más profundo del caudal, hasta su mismo fondo, en todos sus recovecos, como el que bucea y se conoce todos los recovecos. Yo recuerdo en el río que pasa cerca de Barbastro, hay uno pequeñito, el Vero, pero el Cinca, a un par de kilómetros, era mucho más caudaloso, y entonces buceábamos en sus frías aguas, había peces, y a base de ir todos los veranos te conocías donde había rocas, donde había a veces un pez, un lucio, donde había, pues así es Santo Tomás. Santo Tomás es un regalo para todas las generaciones que vino después. Ya San Agustín fue un inmenso regalo para su época y las que vinieron después, pero Santo Tomás va a ser la consumación de ese regalo de sabiduría para poder profundizar de un modo seguro y ortodoxo. ¿Cuántos autores se equivocan en tantas cosas escribiendo poco? Sin embargo, los teólogos han seguido siglo tras siglo y solo han podido que descubrirse y decir esto es imposible sin una ayuda especialísima de Dios. La asunción del cuerpo, del alma, de la naturaleza humana por parte del Verbo se realizó toda al mismo tiempo. O sea, en el instante mismo de la concepción. La Santísima Virgen María no concibió en sus virginales entrañas una naturaleza humana a la cual se uniera después el Verbo. No hubo una naturaleza humana a la que después se añade el Verbo, no. Sino que en el instante mismo de la concepción, el Verbo asumió o hizo suya la naturaleza humana. De suerte que puede y debe decirse que la Virgen concibió verdaderamente al Verbo encarnado y que es por consiguiente realmente Madre de Dios. Fue Madre de Dios en ese instante. No es que, primero una cosa, después otra, después una parte, después primero el cuerpo, después ya vendrá el alma. No. La concepción se realizó toda al mismo tiempo con todas las partes que componen la naturaleza humana. El alma, el cuerpo. En virtud de la unión hipostática ya dijimos que es la unión en la persona divina, que ya existía antes de la concepción. En virtud de la unión hipostática le fue comunicada a la humanidad de Jesucristo la santidad misma del Verbo. Y por eso la humanidad de Cristo es infinitamente santa. Diréis, ¿esto tiene importancia? Sí. Porque el cuerpo, y no solo el alma, quedó incorporado a la santidad misma del Verbo. Fijaos cómo a veces una cuestión que parece seca de teología tiene sus implicaciones. El cuerpo, la materialidad del cuerpo, la carne de Cristo, quedó incorporada a la santidad misma del Verbo. No adoramos solo el alma de Cristo, sino a un Dios que se ha hecho carne. La gracia de unión se extiende a toda la humanidad de Cristo. En virtud de ella, Cristo hombre es intrínseca y absolutamente
impecable. Jesús poseyó la gracia santificante. Esta es una cuestión que a veces se suele olvidar y reconozco que tiene su complejidad. Jesús poseyó la gracia santificante. Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Esta gracia es la gracia santificante. Lucas, capítulo 2, versículo 4, dice: el niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Los santos padres, en cualquier caso, afirman claramente la existencia de la gracia santificante de Cristo. Fijaos lo que significa esto. Lo mismo que el cuerpo se iba alimentando y creciendo como cualquier otro ser humano, lo mismo, también el alma iba recibiendo gracias por parte de Dios Padre, a través del Espíritu Santo. Y también el alma crecía en gracia. Ahora bien, siempre tuvo la plenitud de gracia que le correspondía. Fue creciendo, pero siempre tuvo la plenitud. Y dejadme también volver a la concepción. Fijaos, no es que simplemente adoremos al Espíritu, sino el Espíritu que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que ese Espíritu se ha unido a una carne, o mejor dicho, se ha hecho carne, está sustancialmente unido, indivisiblemente unido. Lo mismo pasa en la Eucaristía. En la Eucaristía, aunque veamos pan, sabemos que allí donde está el pan, en realidad es Cristo. Fijaos lo que implica la encarnación de Cristo. Y por eso, con toda verdad, María fue un sagrario andante. Y la concepción se realizó de esta manera, desde el mismo instante que allí aparece Jesucristo, desde ese mismo instante, ahí está la divinidad, la naturaleza divina. Yo reconozco que hasta que no he releído otra vez a este santo que en la Edad Media pues estuvo dándole vueltas a estas profundidades, algunos temas habían quedado un poco difusos, sobre todo, por ejemplo, de la gracia santificante. Pero Santo Tomás, con esa seguridad que viene de lo alto, nos habla, y han pasado los siglos y los teólogos han dicho, pues es verdad, no se ha equivocado. En la suma hay algún que otro pequeño error en cuestiones menores, pero en las cuestiones verdaderamente esenciales es admirable cómo este hombre fue guiado por Dios. Y esto también para un convento es útil. Jesús se santificó como cualquier novicia, cualquier postulante, cualquier religiosa, a través de las gracias que venían a su alma. Y era Dios. Pero su alma, cuando fue creada como el resto de las almas. Un terreno donde se iba a edificar. Una página en blanco donde el Espíritu Santo iba a escribir. A veces podemos pensar en la santificación como que me lo den todo hecho. No. Incluso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, se santificó como cualquier religiosa en este convento, a través de actos.
de actos de amor, de presencia de Dios, de devoción a los santos, de todas las cosas que hacen crecer la gracia santificante a través de las gracias que van recayendo. Verdadero hombre. ¿Y le costaban las cosas? Sí, le costaban. En sí mismo no había inclinación al pecado. No había inclinación al pecado. Pero claro, como hombre se cansaba, como hombre había comidas que le gustaban más, como hombre le hubiera gustado quedarse un rato más en la cama, como hombre tenía su curiosidad que la sometía a la voluntad. Estoy diciendo cosas que no son pecado, que no son pecado. Y eso sin contar con que los malos espíritus que veían en él un hombre le podían tentar. De hecho, al final vino la gran tentación. Así que no nos quejemos a veces de lo ardua que pueda resultar la prueba de la vida, porque así se santificó el Hijo de Dios, así se santificó María. Si no, no valdría nada. Lo que nada cuesta, nada vale. Lo que nada cuesta, nada vale. ¿Cuánto cuesta el aire? No cuesta nada. Pero ya un diamante sacado de las profundidades de la tierra, tallado, eso cuesta. Eso cuesta. El oro, que hay que fundirlo, eso cuesta. La santidad nos transforma, como transformó cada vez a mejor, cada vez se fue llenando más de más gracia, el mismo Verbo encarnado. Y eso que estaba unido a la naturaleza divina. Pero como dije en otro sermón, la naturaleza divina no es el alma del cuerpo de Cristo. Jesús tenía alma, porque el alma forma parte de la sustancia humana. Tenía cuerpo, alma y divinidad. Así que todos nosotros veamos en los sinsabores, las pruebas de la vida, el único camino que hay hacia conseguir, como regalo de Dios, las gracias que vienen de lo alto. Él tuvo la plenitud. No le faltó nunca nada que se debiera a su naturaleza. Nosotros podemos conseguir un poquito de aquello de lo que Él estuvo lleno. Y en la misa que ahora estamos inmersos, incluso esta liturgia de la palabra y su sermón se pueden considerar un prólogo a las inmensas gracias que vamos a recibir con la presencia de Jesús sobre el altar. Nosotros mismos que hoy nos llenemos un poco más, que salgamos de aquí con un poco más de gracia santificante, regalo divino de Dios, pero que requiere esfuerzo, aunque el modo de conseguir la gracia en la misa es el más cómodo, el más agradable. Hay muchos modos, ayunos, vigilias, peregrinaciones. Todos esos consiguen gracia. Y cuanto más cuestan, más mérito tienen. Pero hay un modo más grato, más cómodo, más relajado de conseguir ese aceite del que hablaba ayer en otro sermón en nuestras lámparas, que sentarse y dejarse llevar de la liturgia del santo sacrificio. Pues no lo hay. Que todos nosotros ansiemos la gracia santificante, que Dios está deseando darla a todos sus hijos.